Universidad Industrial de Santander, sede principal. Presentación del proyecto final de Física 3, análisis del efecto Doppler en el simulador EducaPlus. Mi grupo está conformado por quien les habla, Laura Camila González, Israel David Mantilla Bravo, estudiante de Ingeniería Mecánica. Fernando Esteban Reyes Mojica, Ingeniería Química. Planteamiento del problema. Las ondas sonoras producidas por una fuente determinada viajan por el aire y esto permite que un observador reciba esta onda con una determinada frecuencia. La magnitud de esta frecuencia no siempre es la misma a la cual la onda fue producida, debido al efecto Doppler, el cual explica matemáticamente la relación entre la fuente emitida, la velocidad de la fuente y del observador con la frecuencia que este último percibe. Por lo cual, surgen las siguientes preguntas de investigación. ¿Importa la dirección a la cual se mueve la fuente o el observador? ¿En qué casos no hay un desplazamiento relativo? ¿Y cómo afecta esto a la frecuencia percibida? Objetivos. El objetivo general de este proyecto es analizar el cambio en la frecuencia del sonido percibida por un observador cuando existe movimiento relativo entre la fuente y el oyente a través de una simulación. Objetivos específicos. Analizar y medir el cambio de la frecuencia percibida por un observador debido a distintas combinaciones en magnitud y dirección de las velocidades del observador y de la fuente, y comprender de forma cualitativa el efecto Doppler. Materiales y metodología. Para este proyecto de laboratorio necesitarás computador, celular o tablet, conexión a internet y el link del simulador que se encuentra en la descripción del video. El proyecto de laboratorio se divide en 4 fases metodológicas. Fase 1. Frecuencia percibida por un observador en reposo con fuente en movimiento. Fase 2. Frecuencia percibida por un observador en movimiento con fuente en reposo. Fase 3. Frecuencia percibida por un observador en movimiento con fuente en movimiento. Fase 4. Análisis de los datos registrados y fenómenos físicos asociados. En la fase 1, una vez iniciado el simulador, se mantendrá la velocidad del observador en cero y se le otorgará a la fuente un valor de velocidad. Después, se seleccionará la opción Comenzar. Se tomará medida de la frecuencia percibida por el observador mientras el carro se acerca y después de la frecuencia percibida por el observador cuando el carro se aleje de este. Una vez se registren ambas frecuencias, se seleccionará la opción Reiniciar y se le otorgará al carro una nueva velocidad. Los datos se registrarán en la tabla 1. Fase 2. En esta fase se recomienda cambiar la posición inicial del carro para una mejor toma de datos. Una vez realizado el cambio, se mantendrá la velocidad del carro en cero y se le otorgará al observador una velocidad tomando como punto de referencia la fuente. Y se seleccionará la opción Comenzar. Se tomará medida de la frecuencia percibida por el observador mientras éste se acerque y se aleje de la fuente. Después, es posible pausar la simulación, otorgarle una velocidad diferente al observador apuntando a la fuente y tomar los nuevos datos. No olvide registrar los datos en la tabla 2. En la fase 3, se le otorgará una velocidad a la fuente y al observador para que se acerquen. Una vez se registren las dos frecuencias, se seleccionará la opción Reiniciar y se les otorgará a ambos nuevos valores de velocidad. Se recomienda que la velocidad de la fuente y el observador no sea la misma, para una mejor comprensión del fenómeno. Estos datos irán registrados en la tabla 3. Fase 4. En esta última fase, se sintetizarán los datos experimentales del proyecto en un informe donde se deberá calcular de forma teórica la frecuencia con los datos de las fases anteriores. Con los datos de la fase 1, se determinará el comportamiento de la frecuencia percibida al variar la velocidad de la fuente. Con los datos de la fase 2, se determinará el comportamiento de la frecuencia percibida al variar la velocidad del observador. Finalmente, con los datos de la fase 3, se organizarán las frecuencias en orden descendente y se analizará la relación de las velocidades con la frecuencia percibida. Resultados esperados. Para este laboratorio, se espera que con las gráficas el estudiante evidencie la relación entre la velocidad de la fuente y la del observador con la frecuencia percibida. También es importante que reconozca que la orientación de esta velocidad es de gran importancia para determinar la frecuencia percibida. Asimismo, se espera que el estudiante ponga en práctica la ecuación del efecto Doppler y pueda darse cuenta de en cuáles casos y por qué la frecuencia que percibe el observador aumenta o disminuye. Conclusiones del proyecto. Con base en el procedimiento realizado y los datos obtenidos, es posible analizar el cambio en la frecuencia del sonido percibida por un observador cuando existe movimiento relativo entre la fuente y el oyente por medio del simulador. También se logra comprender de forma cualitativa el efecto Doppler y se hace posible medir la frecuencia percibida por un observador al realizar distintas combinaciones en magnitud y dirección de las velocidades del observador y de la fuente. Por último,
se obtuvo un margen de error pequeño al determinar la frecuencia percibida de forma experimental. Como sugerencia del laboratorio, se recomienda tomar la velocidad del sonido en el aire como 331 metros por segundo, ya que este es el valor aproximado que toma el simulador debido a que no tiene en cuenta la temperatura del medio. También se sugiere que al momento de elaborar las gráficas se tomen como positivas las velocidades que se acercan y como negativas las velocidades que se alejan, tomando como punto de referencia al observador en la fase 1 y a la fuente en la fase 2. Por último, como se mencionó anteriormente, en la fase 2 se recomienda cambiar la posición inicial de la fuente, otorgándole una velocidad cualquiera al vehículo y detenerlo cuando se considere necesario.